Linda tarde, mis queridos participantes. Bienvenidos a nuestra tercera clase de este curso sobre estimulación del lenguaje en la primera infancia. Espero que se encuentren muy bien. Les cuento que yo les había dicho que hoy vamos a terminar la clase a las 7, ¿verdad? Sin embargo, el tema de hoy es más largo, entonces hoy vamos a terminar a las 8. Normalmente no nos vamos a quedar más tiempo, pero sí vamos a terminar a la hora normal de clase. Mañana sí, ya lo estructuré todo para hacerlo un poco más corto el día de mañana, pero el día de hoy era importante que sí lo hiciéramos todo. Chicos, recuerden que el día de ayer muchas personas nos escribieron a nuestros números privados para indicar que no habían podido cancelar el certificado, además de que muchos también habían comenzado a hacer el curso a partir del día de ayer. En vista de eso, decidimos ampliar el plazo para que pudieran cancelar el certificado hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, es importante que si usted no ha hecho el pago del certificado y lo desea, lo haga en lo que queda de este día. Aquí les estoy dejando igual los números de cuenta y el link donde deben cargarlo. Es importante igual indicarles que mañana ya nuestro equipo comenzará con el proceso de emisión de sus certificados y el día sábado todos recibirán un correo, los que cancelaron el certificado emitido por nuestra empresa, por Eruditio. eh, el día de mañana, perdón, el día sábado recibirán su correo y el material y quienes cancelaron el certificado universitario el sábado recibirán el material y el próximo viernes las indicaciones para que puedan descargar el certificado directamente de la página de la universidad, ¿ok? Ok, ahora sí vamos a comenzar. Coméntenme si están visualizando mi presentación, por favor, para entonces dar inicio. Excepto Angélica, ¿todos me escuchan o no? ¿Me escuchan bien? Ok, si ven la presentación y si me escuchan bien. Perfecto, listo, ya. Ok, chicos, nuestro módulo 3. Denme un segundo. Denme un segundo que tengo que abrir otra carpeta por aquí y ya iniciamos. Denme un segundo. Ok, ahora sí. Chicos, nuestro módulo 3, el día de hoy vamos a abarcar el diseño de actividades para la estimulación del lenguaje. Vamos a ver cómo diseñar actividades para la estimulación del lenguaje. La parte de cómo adaptar estas estrategias a si tenemos necesidades educativas especiales o específicas o trastornos en el lenguaje, lo vamos a ver el día de mañana. Era mejor, más importante hoy ver primero el diseño y mañana cómo adaptarlo a las diferentes necesidades, ¿no? Eso porque ayer realmente les había dicho que íbamos a ver eso, pero no me acuerdo que venía primero este tema, ¿ok? A ver, ok. Ok, fíjense, ¿qué fundamentos tiene el diseño de habilidades lingüísticas? ¿En qué nos debemos, pues, basar para ello? Fíjense, lo primero que
tiene como fundamento el diseño de actividades para estimular el lenguaje, ¿verdad? Lo primero que debemos tomar en cuenta es que los objetivos que nosotros nos tracemos para estimular el lenguaje debemos transformarlos en experiencias. ¿Por qué? Porque la estimulación del lenguaje no puede ser nada más en la etapa infantil, ¿no? Me refiero, no puede ser específicamente centrarnos un tiempo específico, una hora específica. Vamos a estimular. No, los niños realmente no entienden esto así y además no lograríamos realmente el propósito de esta manera. Entonces, para estimular el lenguaje en la primera infancia hay que convertir esto en experiencias durante todo el día, durante toda la rutina. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que estimular el lenguaje en la primera infancia no es simplemente convertirnos en que vamos a hacer una sesión de voy a estimular el lenguaje específicamente de 4 a 5 de la tarde. No. Vamos a trazarnos objetivos y esos objetivos los vamos a llevar al día a día, a la experiencia concreta, a desarrollarlo durante todas las actividades del niño. Es lo primero que hay que tomar en cuenta. Y por supuesto que hay que convertir esas metas lingüísticas, es decir, lo que yo aspiro a alcanzar con el niño, en experiencias concretas, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo necesito que el chico ya empiece a emplear el vocabulario, ¿verdad? Veíamos ayer algunas técnicas como el encadenamiento, como la ampliación. No es que yo voy a trabajar, ven acá, vamos a ampliarlo, sino que en el día a día, cuando estemos haciendo cualquier cosa, voy a aprovechar situaciones para generar estas oportunidades. Si no estoy en el día a día con el niño, sino que estoy en un periodo puntual, soy terapeuta específicamente, por ejemplo, entonces voy a propiciar situaciones naturales de juego, de intercambio comunicativo donde lleve estas experiencias a la práctica y que así pues sea más fácil de ejecutar, ¿no? Igualmente, es importante enfocarnos hacia el uso del lenguaje desde un punto de vista funcional, ¿verdad? No debemos pensar nada más que el niño tiene que desarrollar tales o cuales cualidades, sino que estos, o que repetir un montón de palabras, sino que más bien esto sea funcional, que el niño vaya adquiriendo el lenguaje que vaya necesitando en su día a día y además, evidentemente, lo pueda ir aplicando. Por eso, en el desarrollo del lenguaje, yo debo ir integrando el resto de las... em, dimensiones que trae el desarrollo consigo, ¿verdad? El lenguaje es una de ellas, pero también debo integrarlo al desarrollo de su motricidad, al desarrollo de su parte socioemocional, al desarrollo de su parte motriz, etcétera, ¿no? Entonces, debo tener en cuenta que el lenguaje va a la par de otras áreas del desarrollo y obviamente estas áreas del desarrollo se nutren del lenguaje porque el lenguaje es lo que establece la comunicación y precisamente propicia también facilidades para desarrollar el aprendizaje, ¿ok? Igual, tengo que tener en cuenta que hay tres elementos que se deben combinar bien, ¿no? Que son el lenguaje, ya propiamente dicha, la capacidad de comunicarse y recibir información mediante un código específico, ¿verdad? La igualmente cognición, esa capacidad de pensamiento, porque el lenguaje precisamente ayuda a ordenar, a estructurar el pensamiento y también esto debe estar unido a la interacción, al intercambio social que de hecho es el fin del lenguaje, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta para ello el contexto comunicativo, donde
el niño se desarrolla, qué características tiene ese contexto, quién interactúa con él, qué modelos de lenguaje tiene a su alrededor, etcétera, ¿no? Y esto tiene una intencionalidad desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista clínico o terapéutico, ¿no? Que es diseñar actividades con propósitos específicos. No es que, si bien es cierto, yo debo integrar la estimulación del lenguaje en el día a día, no es menos cierto que lo tengo que hacer con un propósito, que tengo que ver qué es lo que quiero estimular y en función de hecho generar las experiencias. No, no es simplemente estimular por estimular, ¿no? Tenemos que tener un propósito puntual siempre. Y este propósito debe ser coherente con lo que necesita el niño. Si es un niño que no trabaja bien la prosodia, bueno, pues tengo que trabajar en eso. Si es un niño que le cuesta la interacción social, tengo que trabajar en ello. Si no pronuncia algunos fonemas bien, tengo que trabajar en ello. Entonces, tengo que tener un propósito si decido también estimular, ¿no? Y esto debe llevarme a que mi estimulación genere un enfoque funcional, que el niño sea capaz de emplear el lenguaje asertivamente en su día a día, en su desenvolvimiento, pues, diario, ¿no? Entonces, debemos propiciar que utilicen el lenguaje en situaciones, pues, reales y darle prioridad a la comunicación significativa, que sea importante para el niño. Muchas veces yo también observo que los papitos se encargan de darle un sinfín de palabras, tal vez que para la edad del niño, para el contexto, todavía no, o digamos son muy, muy técnicas, muy avanzadas. Más bien tenemos que darle prioridad a que la comunicación sea significativa, que ellos no repitan palabras simplemente por repetir, sino que tengan un significado para ellos. Es súper importante, pues tener en cuenta esto, ¿no? Ahora bien, cuando yo voy a diseñar actividades del lenguaje con un propósito, ¿verdad? Cuando yo me voy a proponer estimular el lenguaje, tengo que seguir o tomar en cuenta ciertos principios, y estos principios pues son los siguientes, ¿no? El primer principio es que mis actividades deben tener significatividad, es decir, tienen que relacionarse con el entorno del niño y para ello debemos partir de sus intereses. Recuerden que estamos desarrollando el lenguaje y el lenguaje se desarrolla también en base a la curiosidad. El niño va a querer interactuar, va a querer intercambiar opiniones, va a querer preguntar. Si estamos trabajando con elementos que sean interesantes para él, que sean de su agrado, que sean de su gusto, ¿no? Entonces, si al niño le fastidian ciertas cosas como ciertas actividades en mesa o algo así, por ejemplo, yo debo tratar de estimular el lenguaje con cosas que a él le interesen, personajes, juegos, elementos que le pueden llamar la atención. Debo tener en cuenta sus intereses, porque a mayor interés, mayor comunicación van a tener ellos, ¿no? Y tengo que seleccionar contextos relevantes para generar estas experiencias. Situaciones de juego, situaciones de compartir, situaciones de enseñarle cosas que le interesen, de mostrarle cosas que puedan ser de su agrado, que pueda manipular, etcétera, que pueda interactuar, ¿no? El otro principio es la funcionalidad. Entonces, el lenguaje en esta primera etapa tiene que enfocarse en trabajarse desde un punto de vista
funcionalmente comunicativo, tiene que tener un propósito y el niño tiene que saber que hay una respuesta, ¿no? A sus emisiones, a sus necesidades, a sus intereses, etcétera, ¿no? Y por ello es importante que, por supuesto, apliquemos esto en una interacción real, en el día a día, en conversaciones comunes, en actividades de la cotidianidad, etcétera, ¿no? El otro principio es la progresión. Cuando yo diseño actividades de estimulación, debo organizar lo que estoy haciendo de menor a mayor complejidad. Le enseñé primero que esto era un zapato, luego le enseñé las partes del zapato, luego le enseñé por qué el zapato es importante, luego le enseñé de qué material está hecho el zapato, sus características, etcétera, ¿no? Entonces, es ir de lo más simple y poco a poco ir agregando más vocabulario, más elementos para que se vaya volviendo más complejo, ¿no? Y por supuesto que tengo que ajustar mis actividades al nivel del desarrollo del niño, de cómo él vaya evolucionando. No puedo diseñar actividades de la misma manera para niños de 2 años que para niños de 4 o para niños de 2 años, pero que tengan condiciones distintas, ¿no? Que por ejemplo su desarrollo haya sido diferente. Entonces tengo que adaptarme, por supuesto que a las características y el nivel del desarrollo que tenga el niño. ¿Ok? Otro principio es la repetición contextualizada. Y esto me va a ayudar a lo que llamamos transferencia, que el niño pueda aplicar el lenguaje en todas las situaciones que se le puedan presentar y no solamente cuando esté con quien lo está estimulando, ¿no? Entonces, debemos hacer que practiquemos las palabras, el lenguaje nuevo en diferentes situaciones, en todas las situaciones posibles en las que lo podamos trabajar, ¿verdad? Y debemos consolidarlo sin mecanizarlo, debe fluir, debe darse todas estas actividades de manera natural, jugando, interactuando y no como una neta repetición. Ven acá, vamos a aprender palabras, no. Tiene que darse de manera muy fluida y muy natural. El otro principio, por supuesto, es la flexibilidad. Cuando yo diseño actividades, debo ir adaptándolas de acuerdo a cómo va respondiendo el niño. Si, por ejemplo, yo diseñé una actividad de un juego con tarjetas y veo que el niño no responde muy bien a las tarjetas, que es más auditivo, que responde más a las melodías, pues voy a adaptar la actividad a lo que mejor responde el niño, a cómo él se pueda desenvolver de una mejor manera. Y por eso voy a ajustar tanto el ritmo como la dificultad, de acuerdo a cómo él pueda ir avanzando, a cómo podamos evidentemente ir evolucionando, ¿no? Otro principio es la interacción, que debe ser un eje primordial, ¿no? Entonces, para ello, debo propiciar, no solo estimularlo con actividades, sino que él genere interacción con otros pares de su edad, que se pueda generar ese intercambio comunicativo con las personas que están a su alrededor. Entonces, por eso también debemos construir el lenguaje en relación, hacer actividades dinámicas, cooperativas de juego, propiciar momentos de conversación e intercambio comunicativo con otros, etcétera, ¿no? Esto pues debemos tomarlo muy en cuenta. Ahora bien, prestemos atención a esto. ¿Cuáles son los componentes estructurales que debe tener una actividad para la estimulación del lenguaje? ¿Qué
debe tener como que como estructura una actividad que yo pueda diseñar para estimular el lenguaje. Una actividad de estimulación debe en principio tener un objetivo lingüístico. ¿Por qué un objetivo lingüístico? Porque el objetivo nos va a marcar el propósito, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Y debe ser lingüístico porque obviamente estamos trabajando en estimular el lenguaje. Entonces, por ejemplo, mi objetivo puede ser desarrollar en el niño la capacidad de conocer lenguaje referido a ropa o al hogar. O desarrollar habilidades para saludar y despedirse, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya yo marco un propósito, que es lo que específicamente voy a perseguir en un periodo puntual de tiempo, ¿no? Luego del propósito o tener el objetivo lingüístico, una actividad también debe responder a la habilidad específica que yo requiero desarrollar en el niño, ¿no? Entonces, el objetivo me marca el propósito y qué es la habilidad que yo quiero desarrollar, como el ejemplo que les dije ahorita, ¿verdad? Desarrollar capacidad para saludar y despedirse. ¿Cuál es la habilidad que yo quiero desarrollar ahí? Pues saludos, ¿no? La capacidad de comunicarse para iniciar y terminar, pues, una interacción, ¿no? Luego, debemos tener en cuenta el material didáctico que tenemos disponible o que podemos tener disponible para ello. Voy a seleccionar recursos. Si, por ejemplo, yo estuviera trabajando lo que les estoy diciendo, la capacidad para desarrollar bueno, estimulación para desarrollar la capacidad de saludar, despedirse, debo poder tener en cuenta algunos recursos, de repente videos, de repente tarjetas que muestren, no sé, ¿no? Entonces, podemos, pues, debemos tener en cuenta esto, ¿no? Igualmente debe tener una instrucción. ¿Qué es lo que le voy a poner a hacer el niño? ¿Qué le voy a indicar yo que haga? Y la instrucción tiene que ser clara, pero también que tiene que estar adaptada a un lenguaje que el niño pueda comprender. ¿Ok? Entonces, debo tener igualmente en cuenta esto, ¿no? Igualmente, el desarrollo de la actividad debe tener una secuencia de acciones organizada. Vuelvo y repito, de lo más simple a lo más complejo hasta finalizar la actividad y ya con el niño, ¿no? Y debo mediar como adulto, o sea, debo tener en cuenta cómo voy a ir yo como adulto apoyando al niño en las diferentes fases de la actividad. Igualmente debo tener estrategias de acompañamiento para el niño. Igualmente, toda actividad para estimular el lenguaje tiene que tener criterios de observación, es decir, indicadores. ¿Se acuerdan que en las tablitas que yo les he mostrado los días anteriores, en algunas decía indicadores, ¿verdad? Es decir, indicadores esos que yo voy a tener como aspecto observable y ver si se cumple o no se cumple o en qué manera se cumple, ¿ya? Ahora, otro aspecto importante, cómo yo adapto las actividades de acuerdo al perfil del niño, cómo las adapto, ¿ok?
Lo primero que tengo que analizar es el perfil del niño para yo poder adaptar las actividades, qué tanto se comunica, qué no se, qué dificultades tiene al momento de comunicarse, cuáles son sus características, con quién interactúa más, qué situaciones podrían propiciar que él se comunique, cuáles en cambio pudieran bloquearlo. Esto se los explicamos el día lunes, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de todas las características del niño. Entonces, tengo que tener en cuenta, pues, todos y cada uno de estos aspectos, ¿no? Igualmente, tengo que tener el nivel lingüístico actual del niño, en qué nivel está y qué es lo que yo necesito expandir, ¿no? O aumentar por el momento. Igualmente, por supuesto que debo tener en cuenta sus intereses y su motivación, qué colores le llaman la atención, qué personajes le gustan, qué cosas prefiere hacer, si prefiere moverse, cantar, pintar, no sé, qué cosas le gustan. Esto también es importante que lo tome en cuenta porque las actividades debo diseñarles de acuerdo a, por supuesto, su interés, ¿no? Entonces, otro elemento que tengo que tener en cuenta es el estilo de aprendizaje que tiene el niño, ¿ok? Fíjense, tenemos niños que suelen ser más visuales. Estos son niños que se les va a hacer más fácil entender con dibujos, con tarjetas, que les llaman la atención las cosas gráficas, que suelen comprender mejor con figuras, con esquemas, etcétera, ¿no? Tenemos niños más auditivos que suelen aprender más con las verbalizaciones, escuchando canciones, imitando sonidos, etcétera. Y tenemos niños kinestésicos que necesitan de movimiento, de experiencias donde puedan moverse, gesticular, manipular cosas, etcétera. Entonces, el estilo de aprendizaje del niño también lo tengo que tener en cuenta, porque si es un niño muy visual y yo solo lo estoy trabajando con la parte auditiva, se me va a aburrir y no solo que se me va a aburrir, sino que no voy a lograr que internalice de la misma manera, ¿no? Igualmente, tengo que seleccionar el tipo de actividad, es decir, ajustar a las necesidades específicas del niño y definir qué objetivos son prioritarios de trabajar. Se supone que estimulando el lenguaje tenemos que trabajar ahí podemos trabajar muchas cosas, pero tenemos que priorizar. Y les voy a poner claramente un ejemplo. Si yo tengo un niño con posibles rasgos de autismo no verbal, por ejemplo, ¿verdad? Es un niño que todavía no desarrolla el lenguaje oral. Sí, hay que desarrollar el lenguaje oral, pero en ese caso, ¿qué será prioritario? Que empiece a pronunciar palabras o que empiece a comunicar sus necesidades de la manera que sea. ¿Qué sería prioritario en este caso que estoy diciendo? Por ejemplo, ¿quién me indica? ¿Qué sería prioritario? Ambas cosas son importantes, pero ¿qué sería prioritario? Que se comunique de cualquier manera, porque si yo voy a esperar que se desarrolle su formato fonoarticulatorio y todo, no es esa la prioridad por el momento. Sí es importante, pero no es la prioridad. Entonces yo tengo que ver la prioridad y la prioridad debe ser que el niño logre expresar lo que siente de cualquier forma, ¿no? Luego tengo que tener en cuenta ajustar la complejidad, es decir, simplificar la tarea
con cualquier forma. Puede ser ayuda visual, puede ser gestual, puede ser con un sistema de comunicación aumentativa o alternativa. Hay muchas maneras. Vuelvo y repito, no todos los niños son iguales. Si, por ejemplo, un niño no es visual, no le van a servir los pictogramas, por ejemplo, aunque sea un método que para otros sirve. Entonces, tengo que tener en cuenta las características del niño y ver qué le funciona mejor. ¿Ok? Igual debo modificar los apoyos de acuerdo a las características del niño. ¿Ok? Si, por ejemplo, hay niños con los que funcionan muy bien los pictogramas, pero con otros no. A lo mejor con ellos funciona mejor un lenguaje gestual por el momento. Entonces tenemos que tener en cuenta las características del niño y qué es lo que mejor se acomoda a él, ¿ok? Por eso es que llegamos a lo que es la implementación flexible, ¿verdad? Implementar las actividades en tiempo real de acuerdo a cómo vayan surgiendo las necesidades del niño y vamos a responder al desempeño del niño, a cómo el niño se va desenvolviendo. Igualmente es importante la evaluación continua, ¿no? Para lo que debemos, evidentemente, observar los resultados que vamos teniendo y así vamos a poder ajustar nuestra actividad para avanzar, ¿verdad? Si vemos que no nos funciona, haremos algo, pues, distinto, ¿no? No vamos a seguir haciéndolo si no nos funciona, por ejemplo. Ahora, el juego es importante de integrarlo como metodología. ¿Por qué? Porque la etapa infantil, obviamente, la mejor manera en que el niño pueda aprender de una manera natural, de una manera sencilla, de una manera agradable para él, evidentemente es mediante el juego, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Primero, que cuando yo diseño las actividades de juego para estimular el lenguaje, tengo que propiciar la motivación intrínseca, es decir, que el niño llegue a motivarse por sí mismo a realizar la actividad, que lleguemos a generar esa motivación y que parta del mismo el jugar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lograr esa participación espontánea del niño. Sí que yo lo tenga que estar diciendo, ven, o sea, que juegue y participe de manera, y su motivación sea intrínseca. Logremos que lo haga por sí mismo, ¿no? Igualmente, la disposición al aprendizaje, ¿no? Por otra parte, el contexto de juego tiene que ser significativo para el niño. Yo debo propiciar mediante el juego situaciones donde la interacción se pueda dar de una manera natural, ¿no? Y que en el juego, también el lenguaje, por supuesto que lo utilicemos de una forma funcional. Allí, entonces, por ende, vamos a integrar ciertas habilidades. En el juego debemos integrar todo, el léxico, ¿verdad? La sintaxis, la pragmática y la narración, es decir, todo lo que son palabras, todo lo que son intercambios comunicativos y, bueno, pues el que el niño pueda llegar a narrar, ¿no? Sus propias historias y experiencias, para llegar luego al desarrollo global del lenguaje. Es importante que el juego igualmente también tenga una flexibilidad
metodológica. Voy a adaptar el juego también a cómo el niño va respondiendo. Y por eso debo variar también las actividades. ¿Qué resultado debería tener? Que con el juego yo voy a facilitar que el niño use el lenguaje pues en contextos que se puedan dar ya de manera natural. ¿Y qué relación funcional pues tiene el juego con el desarrollo precisamente del lenguaje? Lo primero es que con el juego el niño explora el significado de las cosas, ¿no? Mediante el juego podemos hacer que explore de manera natural qué significan las cosas, que darle nombre a los objetos, a las situaciones, etcétera, ¿no? Igual el juego también fortalece, por supuesto, que la motricidad y la motricidad también ayuda a la memorización, ¿no? Nosotros también mediante el movimiento vamos generando más conexiones sinápticas y por ende vamos haciendo que el niño memorice mucho más, ¿no? Y el niño también mediante el juego construye representaciones, imita cosas, se imagina cosas. Entonces eso también evidentemente nutre su lenguaje. El juego también se da para que la producción del lenguaje se dé de una manera espontánea, sin estructura, de manera libre, de manera natural, de manera sobre todo no forzada, ¿no? Entonces podemos hacer emisiones asociadas a la actividad que estamos desarrollando y usar el lenguaje sin que haya una presión precisamente estructurada, ¿no? Igualmente, pues es importante igual la interacción social que se da con el juego porque hay un intercambio importante allí entre los adultos y el niño, ¿no? Y se generan también turnos en la comunicación. Por ende, también se organiza el pensamiento. ¿Por qué? Porque mediante el juego ocurren acciones de manera secuencial y los niños pueden relacionar un evento con otro. ¿Qué resultado debería tener esto? Pues que el juego actúa como un contexto natural para que se pueda, evidentemente, desarrollar el lenguaje. Vamos a ir con el primer ejercicio. Yo hoy a las 5 más o menos, les envié a todos por el grupo la guía de ejercicios del día de hoy. Ok, aquí la estoy compartiendo. Vamos a ver, esta actividad uno es de analizar y rediseñar una estrategia, ¿no? Vamos a leer este caso. ¿Quién me ayuda a leerlo? Levante la mano, quien me quiera ayudar a leerlo. Ok, creo que le activé a Lisette. A ver. Ajá, ayúdame, Buenas Lisette. noches. Durante una sesión, un docente presenta tarjetas con imágenes de animales a un niño de 2 años y 8 meses. El adulto muestra cada tarjeta y pregunta, ¿qué es esto? Esperando que el niño responda verbalmente. Cuando el niño no responde, el adulto repite la pregunta varias veces y luego da la respuesta.
Es un perro. Posteriormente pasa a otra tarjeta sin retomar la anterior. El niño observa, toma algunas tarjetas y las manipula, pero no produce el lenguaje. En algunos momentos dice gua, pero el adulto no retoma esa misión. Muy bien, chica. Gracias, Lisette. A ver, díganme 5 fallas técnicas que pudieran haber en el diseño de esta actividad. Díganme una por una. ¿Quién quiere indicarme? Levanta la mano o lo escribe por el chat. Fallas técnicas al diseñar esta actividad con tarjeta para ese niño. A ver, ¿quién me tiene la mano levantada por aquí? A ver, chicos, escríbanmelo por el chat o levántenme la mano. ¿Qué fallas podría haber en el diseño de esa actividad para ese niño? ¿Qué fallas observan ustedes allí? Raquel. Ok, puedes activar tu audio, Raquel, y me comentas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí Buenas me escuchan? noches. Ya. Ujú. Bueno, la primera falla técnica que observo es que pregunta, ¿qué es esto? Nuevamente, como ayer, no le va primero mostrando cada tarjeta y ella diciendo lo que es, sino que le Ok, pregunta enseguida qué es. Y cuando el niño no ajá, responde, dice que el adulto le repite la pregunta, no le da, o sea, le ajá, repite, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, solo debes preguntar primero una vez qué es esto y si ve que él no responde, ayudarle. Esto es un exacto. perro y ahí podemos seguir, hace guau guau y de ahí nuevamente podemos volver a formular la pregunta. Eso, y también tenía una duda, no sé si de pronto pueda Dime. decir. Lo que pasa es que yo trabajo en el área de estimulación temprana y Ajá. no sé si de pronto, si es un niño que ya puede leer y escribir y no pronuncia bien, ¿se debe trabajar desde el área ya de la escritura y lectura o solo la pronunciación de los fonemas? Si no pronuncia bien, tienes que trabajar los fonemas, pero si ya lee, debes combinarlo porque debes ir fortaleciendo esa habilidad. Ah, ya, o sea, sí O está sea, bien lo puedes trabajar combinar, también desde el claro. área. Ya, Claro, listo. sí, ya es una habilidad que tienes, de hecho, úsala como punto de partida. Como yo les decía el lunes, si el niño tiene una habilidad, ya reconoce fonemas de forma escrita y se motiva a leer y escribir, pues utiliza eso a tu favor, ¿ok? Para trabajar la articulación correcta, ¿sí? A ver, ¿quién más ve fallas técnicas? Neri. Buenas noches, ¿sí me Hola, escuchan? buenas noches. Ajá. Ah, sí, una de las fallas técnicas que yo, o sea, estoy presentando es que a lo mejor no sabemos el entorno del que viene el niño al que le estamos presentando las tarjetas, porque hay niños Correcto. que sinceramente no están frente a una pantalla, hay padres que no le dan pantalla y tampoco en su entorno van a encontrar algún animal que se parezca a las de las tarjetas. Incluso hay niños que no conocen un perrito, hay niños que no conocen lo que es un conejo, sus características, porque quizás no las han visto antes. Entonces, si el maestro viene y solo le muestra las tarjetas y le pregunta qué es esto, si no sabe si el niño ya ha visto antes o quizás no sepa hablar correctamente, no pueda comunicarse porque no existe Correcto, muy una buen confianza. punto. Ajá, porque no sabemos si va a tener la confianza para que el niño se exprese o puede que haya estado con miedo al momento de que le está preguntando, solo con una simple pregunta, ¿qué es esto? Ok, muy bien, gracias. Ahora, ¿cómo estas fallas afectan la funcionalidad del lenguaje? ¿Quién me dice?
esta respuesta que nos dieron ahorita da un pie para responder eso. A ver, ¿cómo esto afecta la funcionalidad del lenguaje? ¿Quién me indica? La funcionalidad. ¿Cómo estas fallas afectan para que se logre eso? Me lo pueden escribir igual por el chat. Volviendo tímido al niño porque ignora la forma de comunicarse. Ajá, ¿qué más? Lo que decía esta chica es muy importante, Neri, ¿verdad? Que si el niño no conoce, no conoce, no son, son ajenas para él estas figuras, no va a ser funcional, no las va a usar, correcto. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Cómo ustedes rediseñarían la actividad? Alguien que me levante la mano y me diga, ¿cómo la harían mejor? ¿Cómo rediseñarían ustedes esta actividad? Ajá, muy bien, Sara. Si no aprende el significado de las cosas, pues no es funcional, obviamente. A ver, ¿cómo ustedes diseñarían esa actividad bien? ¿Qué harían para no cometer esos errores? Objetos en concreto, más que objetos, pueden ser las tarjetas, pero con cosas que sean funcionales. Porque el problema en la actividad no estaba precisamente en las tarjetas. El problema estaba en que solo las utilizaba para preguntarle sin ningún sentido. Entonces, si en vez de tarjeta lo cambias a objetos, pero sigues haciendo lo mismo, no tiene sentido. Asociando sonido de imagen con... Muy bien, y después le pregunto. Muy bien. Asociando el sonido primero, ¿verdad? Hasta que el niño se vaya orientando y ver qué le pregunto. Puedo utilizar las tarjetas, pero inmediatamente. Ok. Vamos a ver. Les voy a enseñar el ejemplo resuelto. No, ya va. Ok. Acá está el ejercicio resuelto. A ver, vamos a ver el análisis de las fallas. Fíjense, la actividad carece de intencionalidad lingüística explícita, ¿verdad? O sea, la chica no le explica al adulto, lo que impide orientar la intervención hacia un objetivo funcional. La consigna ¿qué es esto? Resulta cerrada y altamente demandante. Lo que dijeron también por el chat, generando inhibición en el niño. O sea, el niño se bloquea, no sabe qué hacer. Además, no existe mediación contingente, es decir, el adulto no ayuda. Simplemente pregunta qué es y el niño no le responde, le dice es un perro y pasa la otra tarjeta, pero no lo ayuda a que lo pueda llegar a saber. La emisión wow no está, es retomada, es decir, el niño dijo wow, pero ella no le prestó atención, perdiéndose allí una oportunidad clave de expansión lingüística. Tampoco hay progresión metodológica, ya que la actividad no transita de modelado a producción autónoma. Finalmente, el material se utiliza de forma pasiva, sin generar interacción ni construcción del significado. Y tenemos todas las fallas de la actividad. Respuesta a cómo impacta esto.
Estas fallas provocan que la actividad no active los circuitos comunicativos, reduciendo la participación del niño. La ausencia de contingencia limita la intención comunicativa y la falta de progresión impide consolidación del aprendizaje. ¿Cómo rediseñaríamos la actividad? Vamos a ver, la actividad se diseñaría entonces para que funcione bien así. Objetivo lingüístico: favorecer la producción espontánea y la asociación sonido referente. Ese sería el objetivo de la actividad, ¿verdad? Material: tarjetas más objeto real. Consigna: lo que debe decírsele. Mira el perro, hace wow. El perro corre. ¿Qué hace? Entonces, ¿cómo sería la fase uno? Modelado, ¿verdad? Le digo qué es, cómo hace, etcétera. Luego la fase 2, imitación. Lo pongo a imitar lo que haría el perro, cómo camina, cómo se mueve, cómo ladra, etcétera. Y la fase 3 es la producción. Allí sí le voy a preguntar, dime cómo se llama el animal, perro. Entonces, ¿cómo lo ayudo? Por ejemplo, respuesta contingente, le respondo lo que me pregunta. Expansión, sí, el perro hace wow. Por ejemplo, si yo le digo cómo hace el perro, wow. Ahora le expando yo, sí, el perro hace wow. Muy bien. Y refuerzo positivo. Muy bien, le digo, ¿verdad? Criterios que voy a tomar en cuenta para esta actividad. Frecuencia de emisión, es decir, con qué frecuencia emite la palabra perro. Iniciativa que tiene e imitación. Y aquí les dejo la tablita para que vean cómo estaba, ¿verdad? La síntesis es, bueno, ahí se rediseñó para transformarla y así, en cambio, sí sería una actividad, por supuesto, correcta. ¿Ok? Chicos, antes de continuar, para los que no estaban al inicio, el día de ayer, cuando estábamos en la clase, muchas personas nos escribieron que no iban a poder hacer el pago del certificado el día de ayer. Y en vista que eran varias, ampliamos el plazo para que lo pudieran pagar hasta el día de hoy. Por lo que si alguna persona no lo ha pagado y lo quiere, debe hacerlo en lo que queda de este día. Ya mañana, ahí tienen números de cuenta, ya el día de mañana, nuestros chicos empezarán a emitir los certificados y por ende, pues ya el sábado poderles enviar. Es importante que les aclare qué incluye cada certificado para que lo tengan súper claro y sepan lo que van a recibir y cuándo. Quienes cancelaron el certificado de $10, este certificado solo les sirve si usted trabaja en la parte privada e incluye. ¿Qué incluye este certificado? Pues incluye evidentemente las 5 videos de las 5 clases y esta carpeta que dice material, que va a tener los PDF, digo, las presentaciones que yo estoy proyectando en clase. Eso va a contener. El certificado de 30, en cambio, sí sirve para si usted trabaja en la parte pública o quiere trabajar, quiere aplicar a páginas como Educaempleo y le sirve para procesos de ciencia y recategorización
y concursos de mérito y oposición. E incluye, aparte de lo que ya indiqué, de los videos y las presentaciones, esta otra carpeta que se llama material extra, que tiene más de 40 archivos, donde tienen archivos imprimibles de tarjetas para trabajar el lenguaje, guías de estimulación con actividades, formatos para poder evaluar la producción del lenguaje y mucho más. ¿Ok? Entonces, si quieren el certificado, ampliamos el plazo para que lo hicieran hasta el día de hoy. Debo aclararles que nosotros no repetimos cursos y que em, después de que cerremos este proceso, ya no emitiremos más certificados de este curso en específico. Ténganlo en cuenta porque luego muchas veces nos pasa que, por ejemplo, hablen concursos de mérito de oposición. Entonces nos llegan un montón de mensajes, ah, no, es que ahorita sí necesito el certificado, que yo hice un curso con usted hace no sé cuánto tiempo. No se puede, ¿ok? O me dicen, mira, voy a aplicar un trabajo ahorita y ahora sí necesito los certificados. No se puede luego de cerrar el proceso. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Después de que cerramos el proceso, ya no van a tener oportunidad de cancelar el certificado y obtener los videos y el material. Ahora continuamos. Díganme si están viendo la presentación y me van a dar un minuto para ir a tomar agua que tengo mi garganta seca. Y mientras, pues vayan indicándome si ven la presentación. Ya vengo, solo un minuto. Ah, ok, ya volvimos por acá. Listo. Vamos a ver cuáles son los tipos de juego y cómo impactan en el desarrollo precisamente del lenguaje. Vamos a ver los tipos de juego y para qué habilidad pueden servir. Fíjense, los juegos exploratorios, ¿verdad? De exploración. Los juegos de exploración son aquellos en los cuales dejamos que el niño manipule o explore libremente. Esos en los que pueden agarrar los objetos que quieran, trabajar con ellos como quieran, etcétera, ¿no? Ahora, este juego
nos ayuda a poder trabajar la asociación objeto-palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él va a explorar libremente, le vamos a poder ir preguntando y vamos a poder ir trabajando nuevo lenguaje allí. Entonces, los podemos utilizar para introducir vocabularios nuevos. El juego funcional. ¿Cuál es el juego funcional? Aquellos donde la exploración no es libre, sino que utilizamos el objeto con un propósito. Las niñas cuando juegan a cocinar, eh, un juego con un carro que lo ponemos a rodar, un juego con mm, soldaditos que los ponemos a ponerse en fila, etcétera, ¿no? Entonces, estos juegos ayudan a comprender acciones, a saber qué se tiene que hacer con qué. Entonces, aquí trabajamos en relación verbo-acción, ¿no? El juego simbólico es aquel en el que el niño representa situaciones, imita cosas, genera, em, genera situaciones nuevas, ¿no? Se pone en el lugar de otras cosas o situaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué se desarrolla con esto? La construcción de significado. Los niños van sabiendo qué significan las cosas. Entonces, con el juego simbólico trabajamos, evidentemente, el desarrollo del discurso. Y tenemos el juego social también, que tiene el fin de que el niño interactúe con otros, que se desarrolla el uso pragmático del lenguaje, ¿verdad? El intercambio comunicativo, básicamente. ¿Qué podemos trabajar con este juego? Los turnos y la comunicación. Y tenemos el juego estructurado. Tenemos el juego estructurado que nos sirve. ¿Qué características tiene el juego estructurado? Que tiene reglas específicas que seguir, ¿verdad? El niño pues tiene que seguir ciertas instrucciones para poder jugarlo. ¿Qué se trabaja ahí? La organización del lenguaje, porque él tiene que comprender acciones específicas en un orden específico para poder trabajarlo. Entonces, ¿qué se trabaja con ello? El desarrollo de estructuras. A ver, ¿qué principios tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos precisamente las actividades basadas en juego? Cuando hacemos actividades de desarrollo del lenguaje basadas en juego, tenemos que tener en cuenta los siguientes principios. Que la intencionalidad que tiene el adulto con el juego, es decir, yo tengo que buscar juegos, así como les dije ahorita los tipos de juegos, que propicien la habilidad que en ese niño yo deseo trabajar. Si yo necesito trabajar pragmática, pues voy a escoger un juego social. Evidentemente, si yo necesito que aprenda a organizar ideas, voy a escoger un juego de reglas. Si yo necesito que adquiera nuevo vocabulario, voy a trabajar un juego exploratorio, ¿no? Etcétera. Entonces, voy a orientar al niño sin interrumpir el juego, ¿ok? Yo lo puedo ayudar, por supuesto debo hacerlo, pero no debo interrumpir el juego. Y tengo que tener un equilibrio entre la espontaneidad, dejar que el niño sea espontáneo y mi ayuda para direccionarlo, ¿ok? Entonces, tengo que mantener ese carácter lúdico, ¿verdad? Libre, espontáneo, genuino, pero incorporar de manera natural los estímulos que necesito. Entonces es un equilibrio entre
No perder el sentido del juego, pero no dejar de involucrar la estimulación dentro de lo que se está realizando. Y por eso debemos aprovechar las oportunidades comunicativas. ¿Ok? Igual, uso de situaciones que puedan llegar a surgir en el juego. Debo igualmente reforzar los intentos que tiene el niño de comunicarse, pues los voy a aprovechar a mi favor y voy a reforzarlos, ¿ok? Igualmente voy a regular con el juego la participación del niño, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, puedo producir turnos para que él se comunique en esos momentos y facilitar la interacción. ¿En qué momento le va a tocar intervenir? Igualmente tengo que tener un criterio de calidad en los juegos que yo utilice. Entonces el medio debe ser un, el juego debe ser un medio, pero no un fin. O sea, es un medio para llevarme a. ¿Ok? Ahora, ¿qué estrategias de mediación o de ayuda puedo utilizar yo cuando empleo como estrategia el juego? Debo primero observar la actividad, ¿verdad? ¿Qué oportunidades de desarrollo lingüístico puedo tener yo con ese juego? Lo otro es la intervención ajustada. La intervención ajustada me lleva a que yo vaya introduciendo lenguaje que se relacione con la acción que estamos desarrollando mediante el juego. Otro elemento importante es el modelado lingüístico. Yo voy a presentarle vocabulario nuevo, estructuras nuevas, para que él luego las imite, las asuma, ¿ok? Y de allí tengo que tener en cuenta la participación del niño, ¿ok? Darle una respuesta verbal o no verbal, la oportunidad de que responda y tomar en cuenta tanto las cosas que responde de manera verbal como las que hace no verbalmente, ¿no? Igualmente el refuerzo y la continuidad. Tengo que validar su interacción, darle importancia a la manera en cómo participa y ampliar precisamente esa interacción, partir de lo que hace para validarlo y expandirlo, ¿no? Esto es pues muy importante. Ok, chicos. ¿Qué indicadores podemos utilizar para evaluar precisamente el desarrollo lingüístico dentro de contextos de juego? A ver, los criterios que podemos utilizar son los siguientes. En cuanto a la dimensión del léxico, los indicadores serían el uso de palabras, es decir, qué palabras utiliza el niño y cómo. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en el juego? Cuando el niño nombra, pues, objetos o nombra acciones. Y allí vamos a ver el nivel de vocabulario que tiene. En cuanto a la sintaxis, los indicadores son la combinación de palabras, es decir, la capacidad que tenga el niño en el juego para construir frases simples. ¿Qué voy a ver allí? Cómo organiza el niño el lenguaje, su organización lingüística.
En cuanto a la pragmática, el indicador es la interacción. ¿Qué tanto el niño interactúa con los adultos o personas de su misma edad que están a su alrededor? ¿Cómo se manifiesta esto en el juego? Pues si hay participación dentro de los turnos del juego, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Pues con el uso social del lenguaje. Tenemos la comprensión. En este caso vamos a ver la respuesta del niño a estímulos. ¿Cómo se manifiesta esto en el juego? Si el niño es capaz de seguir instrucciones en el juego. ¿Y cómo se va a interpretar esto con el procesamiento lingüístico? Y tenemos la dimensión de la narrativa, que el indicador sería la secuencia de acciones. Si el niño es capaz de narrar hechos en orden y coherentemente. ¿Cómo se manifiesta en el juego? Si el niño organiza las secuencias del juego, los eventos que ocurren en el juego. Entonces vamos a ver si su discurso es estructurado o no. Entonces todo eso lo podemos evaluar y observar mediante el juego, ¿verdad? A ver, el juego simbólico, ¿cómo nos sirve para representar el lenguaje? ¿Cómo sirve para ser un elemento de representación lingüística? Fíjense, ocurre de la siguiente forma, ¿verdad? El juego simbólico representa la realidad. El niño puede representar diferentes realidades en diferentes formas, de diferentes maneras. Entonces, en el juego simbólico también el niño sustituye objetos por significados, entonces le da ya un sentido a las cosas y puede simular situaciones de la cotidianidad, ¿no? Igualmente va a construir significado, es decir, le va a dar significado a las cosas y va a asociar entre acciones y lenguaje. ¿Ok? De allí el desarrollo de conceptos. Ahora también el uso del lenguaje en contextos. El niño va a poder nombrar elementos y acciones propias del contexto y va a poder expresar ideas mediante el juego, por lo que va a poder organizar pues experiencias. Igualmente, em, ordenar pues situaciones que puedan ocurrir de manera secuencial, ¿no? También es importante para la relación entre acciones. Vamos a ver qué procesos cognitivos se dan u ocurren en el juego simbólico. Primero la percepción de estímulos, ¿verdad? Entonces el niño identifica en el juego objetos y situaciones. También ocurre la representación mental. ¿Por qué? Porque el niño internamente le va a dar significado a las cosas. Y va a ocurrir una transformación simbólica, ¿no? Igualmente, uso de objetos como sustitutos, es decir, el niño va a utilizar objetos para expresar cosas, por lo que lo va a sustituir, ¿no? Y ejecución de acciones simbólicas, es decir, el niño va a ir integrando lenguaje al juego. Igualmente va a ocurrir la interacción entre acción y lenguaje. Ahora bien, ¿qué estrategias podemos utilizar para precisamente
estimular el lenguaje con el juego simbólico. Primero vamos a introducir escenarios, ¿verdad? Nosotros vamos a proponer situaciones. Estamos en la casa, estamos en la tienda, estamos en el médico, vamos de paseo, vamos al parque, estamos con los amigos, estamos con la familia, etcétera, ¿no? De allí, modelado de acciones y lenguaje. Es decir, yo como adulto le voy a demostrar al niño roles y expresiones para que él las pueda llegar a imitar. Luego tenemos la ampliación de la actividad, es decir, incorporamos en la actividad cada vez nuevos elementos o eventos, ¿ok? Vamos a suponer que quiero trabajar alimentos, estamos jugando que vamos a cocinar. Incluimos un elemento, luego le vamos agregando más, etcétera, ¿no? Y luego estimulamos la verbalización, es decir, procuramos que describamos cosas, hablemos, vayamos ampliando allí, ¿no? Y se vaya dando luego un acompañamiento progresivo, es decir, a medida que el niño avanza, yo lo dejo que vaya explorando y haciendo el solito y yo cada vez le ayudaré menos. A ver, vamos a hacer el otro ejercicio, el ejercicio número 2. Vamos a hacer el ejercicio número 3. ¿El 3 o el 2? Ajá, el 3 creo ya. A ver, este es un ejercicio de adaptación de actividad según el perfil del niño. Fíjense, la actividad base para este caso es la siguiente. Lectura compartida de un cuento con imágenes donde el adulto señala, nombra y hace. Esa será la actividad base, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo vamos a adaptar a cada uno de estos perfiles. ¿Cómo yo adapto esa actividad a un niño que tenga baja iniciativa comunicativa? ¿Quién me lo dice? Esta misma actividad de lectura compartida de cuentos con imágenes donde el adulto señala, nombra y hace. Si el niño tiene poca intención comunicativa, ¿cómo yo adaptaría? ¿Qué adaptación le haría yo a esa actividad para que él participe? ¿Quién me indica? ¿Me pueden levantar la mano, por favor? A ver, chicos, ¿o cómo le adaptarían ustedes? Si el niño tiene baja intención comunicativa, ¿cómo adaptarían esa actividad para que sea funcional para él? Si tiene baja iniciativa comunicativa, ¿qué tengo que hacer yo? Que tenga la intención de comunicarse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le adaptarían ustedes para que esto ocurra? Carla, muy bien. Dime, Carla, ¿cómo lo harías? ¿Aló? No sé si Sí, me escuchan. Sí. sí. No sé si podría ser con títeres, Ajá. contarle el cuento con títeres y hacerle los sonidos de los, qué sé yo, de si es que es de animales o el cuento cambiando las voces. Eso hace que los niños se atraigan y empiecen como que a tratar de ellos también comunicarse. Muy bien, me parece excelente. Gracias. Ella haría una adaptación con títeres. Muy bien. Ahora bien, el otro perfil. Niño con vocabulario limitado pero buena interacción.
¿Cómo le adaptarían en cambio en este caso? Tiene vocabulario limitado, pero en cambio sí interactúa. ¿Cómo le adaptarían? Interactúa, pero tiene un vocabulario limitado. Julia, muy bien. Me encanta cuando participan, chicos. Ya te voy a activar, mi querida Julia. Ahí, Julia, puedes activar tu micro. Como buena interacción tal vez, o sea, a medida que usted relata el cuento, si es de animalitos, que ellos hagan los sonidos de los animales. O sea, Ok. entonces Ajá. así colabora porque tiene buena interacción. No tiene el vocabulario, no sabe, pero puede, por ejemplo, los sonidos. El perrito Ajá. iba, él actúa como wow, wow, o Ajá. entonces está yendo, conociendo por el sonido al animal que tal vez no tenga tanta relación, pero está participando. Muy bien, perfecto. El otro perfil. El otro perfil. Niño con lenguaje emergente, es decir, va creando el lenguaje ya, pero alta dispersión atencional. ¿Qué harían en este caso si al niño le cuesta concentrarse y atender? ¿Quién me levanta la mano? A ver, chicos, niño que le falta en cambio atender. Gaby, veamos, Gaby. Ahí, modelando la voz según el personaje. Ok, ¿nadie más? Ok, listo, muy bien, Gaby. Creo que me lo dijiste por el chat. No sé, te encendí, pero les voy a mostrar el ejemplo igualmente resuelto, que todo lo que dijeron ustedes está muy bien. Les voy a mostrar igual un ejemplo. Ok, allí deben estarlo. Ok, chicos. Fíjense, en este caso leemos aquí. Fíjense, la actividad debe ajustarse al perfil del niño para mantener su funcionalidad. En el perfil A se reduce la demanda verbal y se incrementa el modelado favoreciendo la aparición de iniciativa comunicativa. En el B se utiliza expansión y repetición contextualizada para ampliar el repertorio léxico. En el C controla la carga atencional mediante reducción de estímulos y uso de materiales altamente motivadores. Y ahí tenían un ejemplo, ¿no? Todo lo que ustedes me dijeron, igual pues está perfecto. Ok, sigamos con el contenido. Denme un segundo. Ok, ahí ya tienen la presentación. Ajá. Ok, chicos. ¿Qué rol
tiene el lenguaje en la organización dentro del juego simbólico. Fíjense, el lenguaje en este caso ayuda a planificar las acciones dentro de lo que es el juego simbólico. Entonces, vamos a organizar lo que ocurre en el juego, ¿no? De allí la asignación de roles, es decir, se van a definir personajes y funciones. Y de allí regulación de la actividad, es decir, se va a controlar el desarrollo del juego. Igualmente, la comunicación de ideas pues va a llevar a que se expresen ciertas situaciones y ciertos eventos. ¿Cuál va a ser el resultado de todo ello? Pues una estructura coherente para el juego simbólico. A ver, indicadores igualmente del desarrollo lingüístico que podemos tomar en cuenta en el juego simbólico. Recuerden que los indicadores nos van a decir lo que debemos observar para saber si nuestra actividad está funcionando o no. Ok, un indicador es la representación simbólica. ¿Cómo se manifiesta? Si el niño es capaz de utilizar objetos para sustituir otros, otras acciones y, bueno, poder simbolizar con esto, ¿no? Entonces, vamos a ver allí el desarrollo conceptual. Otro indicador es la secuencia de acciones que se manifiesta cuando el niño es capaz de organizar eventos en el juego y allí vamos a tener en cuenta la estructuración del pensamiento. Otro indicador sería el uso del lenguaje que se va a manifestar con verbalización durante el juego y vamos a trabajar allí la producción lingüística. Otro indicador es la diversidad de roles, si el niño es capaz de cambiar de personajes y vamos a ver con él la flexibilidad cognitiva del niño, o sea, si tiene flexibilidad para cambiar de personaje y adaptarse a distintas situaciones que se le puedan presentar. Igual tenemos la coherencia del juego que se manifiesta cuando el niño es capaz de establecer una relación lógica entre acciones y allí vemos la organización del discurso que puede llegar a tener el niño, ¿no? Igualmente, pues los juegos de roles funcionan como escenarios de comunicación social, ¿no? Entonces, con el juego de roles se asignan personajes, evidentemente. Los niños con ello pues van a representar ciertas acciones a nivel social y van a identificar algunas acciones asociadas. Luego van a simular interacciones, entonces van a tener intercambios comunicativos estructurados, ¿no? Van a utilizar el lenguaje en situaciones sociales. Con ello, pues van a construir diálogos y van a poder producir enunciados dentro del rol. Igual se va a trabajar la adaptación al contexto del juego, es decir, se va a poder regular la interacción y vamos a trabajar con ello el inicio, el mantenimiento y el cierre de los intercambios. ¿Qué valor va a tener esto en el diseño? Que van a poder trabajar el lenguaje en ciertos contextos sociales, pues simulados. ¿Y qué estrategias podemos emplear para trabajar el lenguaje con juegos de roles? Primero, como estrategia tenemos que definir el escenario. Como adultos tenemos que propiciar, de acuerdo al lenguaje que queramos trabajar, el escenario, ¿verdad? Seleccionar un contexto. Si vamos a simular estar en la escuela, en una tienda, en una casa, en un parque, en una fiesta, etcétera, depende del tipo de lenguaje y las habilidades que queramos trabajar. De allí vamos a asignar los roles, es decir,
Vamos a distribuir los personajes entre todos los niños, también tomando en cuenta qué es lo que necesitamos trabajar en alguno en particular. Y de allí vamos a hacer un modelado inicial. Yo como adulto voy a hacer la interacción primero para que puedan los niños luego imitar. Y de allí desarrollamos el juego, es decir, participa el niño de manera activa y juega. Hasta que luego podemos ampliar las situaciones, ¿verdad? Introducir pues nuevos elementos en el juego o nuevos conflictos. ¿Y cómo desarrollamos la pragmática? Mediante el juego de roles. ¿Cómo empleamos el lenguaje pragmático? Primero, usar tonos comunicativos diferentes, ¿verdad? Podemos alternar también en la interacción, utilizamos turnos para la comunicación donde interactúen ellos en unos y otros, ¿no? Y con ello trabajamos pues el respeto en la participación. Luego también la adecuación del lenguaje, como en el juego simbólico vamos a trabajar con diferentes contextos, pues igualmente lo vamos a aprovechar para trabajar diferentes tipos de lenguaje de acuerdo al contexto. Entonces vamos a ajustar el lenguaje de acuerdo a un rol asumido, ¿no? Y de allí vamos a utilizar expresiones contextuales, es decir, expresiones de intención, como solicitar, responder o negociar. Y regular la interacción, ¿no? Y la flexibilidad comunicativa. Entonces, podemos adaptarnos ante cambios en el juego, utilizando pues estrategias alternativas de comunicación. ¿Qué impacto va a tener esto? Que el lenguaje se va a desarrollar tanto desde un punto de vista funcional como desde un punto de vista social. Vamos con el próximo ejercicio, el número 3. Ok. ¿Quién me lee el caso? Es muy corto. ¿Quién me lo lee? Levante la mano. Rápido, chicos. ¿Quién me lee el caso? ¿Quién me lee el caso? Lisette. Ajá. Ahí, ayúdame. ¿Sí se me escucha? Sí. Ya. Niño de 3 años con lenguaje funcional limitado, alta motivación por juego simbólico y buena interacción. Ok, Ok, gracias. gracias. Ok, vamos a responder a lo siguiente. ¿Quién me dice qué actividad podría diseñar para este niño basada en el juego simbólico? ¿Qué actividad diseñarían para este niño en una actividad de juego simbólico? El caso es niño de 3 años con lenguaje funcional limitado, alta motivación por el juego simbólico y buena interacción. ¿Qué actividad empleando el juego simbólico pudieran ustedes diseñar para este caso? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién me levanta la mano? ¿Quién me dice?
A ver, chicos, ¿qué se les ocurre? Me pueden también escribir. Fiesta de té, muy bien. Julia, ya te activo. A ver, Julia, cuéntame. Yo creo que tal vez el doctor, como los niños van al doctor, pues jugar al juego simbólico, porque eso no hay lenguaje, pero van al doctor, saben lo que utilizan, cómo reacciona el doctor, qué cosas tienen y si les podemos proporcionar los instrumentos ahí, pues yo creo que pueden a Muy través de bien. eso eh, darnos a conocer sus Hacerlo. experiencias con el doctor, ¿no? Chévere, muy bien, gracias. Ajá. Por ahí nos dan varias ideas en el chat también, muy bien. Vamos a ver el ejemplo resuelto. Ok, dame un segundo. Ok, la actividad, en este caso pongo aquí, es la siguiente. No, ya va. Deme un segundo. Ok, a ver, por ahí me habían dicho algo parecido a esto, ¿verdad? Se diseña una actividad de juego simbólico tipo tienda. El objetivo es desarrollar lenguaje pragmático y léxico. El niño asume el rol de comprador y el adulto modela estructuras. Quiero pan. La mediación incluye expansión y turnos, favoreciendo interacción y producción espontánea. Vamos a ver aquí la actividad desarrollada. El objetivo, pragmática y léxico. Tipo simbólico. Material, tienda. Consigna, ¿qué quieres? Mediación, expansión y turnos. Indicadores, uso verbal. Entonces, de esa manera, pues, se trabajaría, ¿verdad? Con una actividad de tienda de imitación. Pues todo muy parecido, evidentemente, a lo que me dijeron ustedes. Ok, ¿están viendo aquí la presentación ya? Ok, avancemos la diapositiva. Ok, los juegos de repetición sirven para igualmente consolidar el lenguaje, ¿no? Entonces, para ello, primero hacemos una exposición inicial donde le presentamos al niño una palabra o alguna estructura lingüística, ¿verdad? Luego de ello, pues, habría una repetición guiada que es cuando el niño produce el lenguaje y yo como adulto lo apoyo. Luego tenemos la repetición autónoma, que es cuando el niño ya es capaz de
producir sin que el adulto lo apoye directamente y de allí viene la automatización. El niño ya usa el lenguaje de manera espontánea. Entonces, luego vendría la transferencia, que es cuando el niño ya aplica ese lenguaje en diferentes contextos y situaciones. Igualmente, los juegos de asociación los podemos utilizar para precisamente construir significados igualmente lingüísticos, ¿no? Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, asociaciones lingüísticas para asociar palabras o imágenes o palabras u objetos, ¿no? Y entonces ahí los niños van a identificar correspondencias. ¿Qué palabra se corresponde con cada imagen o cada objeto? También podemos trabajar relación palabra-función, es decir, darle una palabra y objetos o tarjetas que correspondan a su uso, ¿ok? Y también relación categoría-elemento. Podemos trabajar agrupando por características comunes. Decimos ropa, que los niños busquen los elementos vinculados a ropa. Animales, que busquen los elementos vinculados a animales, etcétera, ¿no? O qué cosas se encuentran en la cocina, qué cosas se encuentran en el cuarto, así. Igual podemos trabajar la relación causa-efecto, que es cuando les damos a comprender secuencias y consecuencias. ¿Qué ocurriría por, ¿no? ¿Qué resultado tiene esto en el aprendizaje? Que se van a construir redes semánticas. Ellos van a poder favorecer su comprensión y su expresión. Ahora, podemos utilizar actividades dirigidas en intervención logopédica, ¿verdad? O en, digamos, intervención en el manejo y trabajo del lenguaje. Cuando hacemos actividades dirigidas, ya hacemos una intervención intencional. Yo como adulto propongo la situación para estimular lo que necesito estimular. Entonces, diseño actividades con un propósito específico y selecciono tareas lingüísticas de manera muy consciente. De allí estructuro el proceso, qué voy a hacer en el inicio, en el desarrollo, en el cierre y con qué propósito y voy a controlar las variables, desde lo que voy a trabajar hasta el material que voy a utilizar, etcétera. Estas actividades dirigidas me sirven para focalizarme en lo que yo necesito trabajar, en qué componente necesito trabajar específicamente y le voy a dar prioridad de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Y le voy a generar un contexto controlado donde hayan menos distractores y por eso se facilitaría pues el aprendizaje dirigido. ¿Qué características diferencian a las actividades dirigidas de otras actividades? Fíjense, en cuanto a la organización de la actividad, cuando la actividad es dirigida, yo planifico todo lo que voy a hacer. Cuando la actividad es espontánea, es flexible, ¿no? Se va dando de acuerdo al contexto. En cuanto al objetivo, cuando la actividad es dirigida, yo tengo un objetivo específico que cumplir con esa actividad. Cuando es espontánea, hay un objetivo general y se va trabajando en base a cómo va fluyendo. En cuanto a la intervención del adulto, en la dirigida, la intervención del adulto es activa y va guiando al niño, ¿no? En cambio, cuando la actividad es espontánea, la intervención del adulto es más moderada. Esperamos ver lo que hace el niño. En cuanto al control del contexto, en la dirigida es alto, en la espontánea pues hay una variable. En cuanto al tipo de respuesta, en la dirigida es esperada la respuesta y orientada, que espero que el niño haga. Cuando es espontánea, pues es libre y yo más bien voy a observar
¿Qué es lo que ocurre? A ver, la estructura operativa que tiene que tener una actividad dirigida es la siguiente. Primero, la presentación de la tarea. El adulto introduce mediante la tarea un objetivo claro. Después, el modelado inicial. En una actividad dirigida, el adulto demuestra al niño lo que espera de él luego. Luego, ejecución guiada. Voy a ayudar al niño y lo voy a apoyar para que él haga. Luego, práctica autónoma. El niño lo va a hacer solito sin que yo intervenga. Y luego, el cierre de la actividad. Refuerzo lo que el niño hizo y consolidamos el aprendizaje. Esa es la estructura que debería tener una actividad cuando es dirigida. Cuando son dirigidas, generalmente las trabajamos con un niño en específico, ¿verdad? A ver, ¿qué estrategias de mediación podemos utilizar cuando hablamos de actividades dirigidas? Primero, un modelado estructurado, es decir, presento las formas lingüísticas de manera clara y uso ejemplos concretos. Luego el andamiaje progresivo, que es cuando yo, de acuerdo al nivel del niño, ajusto el apoyo, ¿verdad? Y luego retiro gradual de la ayuda, que es cuando vamos corrigiendo indirectamente al niño y lo reformulamos sin que se interrumpa el flujo en la comunicación. Luego tenemos el refuerzo selectivo, que es cuando validamos las respuestas correctas y aproximadas y allí es cuando controlamos la dificultad, que es cuando ajustamos la complejidad de la tarea. A ver, ¿y cómo diseñamos actividades? De acuerdo al componente lingüístico. En cuanto al léxico, las actividades para trabajar el léxico serían actividades de asociación y denominación, es decir, asociar objetos o nombrarlos. ¿Para qué sirven? Para ampliar el vocabulario. Por ejemplo, relaciones de imágenes, objetos y palabras. En cuanto a la comprensión, los tipos de actividades serían ideales ejecución de consignas, es decir, seguir instrucciones, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Que el niño procese el lenguaje. Por ejemplo, darle una serie de instrucciones simples. En cuanto a la expresión, los tipos de actividades ideales para trabajar la expresión son la producción dirigida, es decir, vamos a tratar de generar con ello el lenguaje, como por ejemplo completando frases, ¿verdad? En cuanto a la sintaxis, el tipo de actividad sería construcción de oraciones. El objetivo sería organizar el lenguaje y, por ejemplo, podría ser ordenado de palabras. En cuanto a la pragmática, la podemos trabajar con actividades que tengan intención guiada, es decir, usando el lenguaje de manera social, como por ejemplo simulando diálogos. Ahora, cuando yo voy a diseñar una actividad, la idea es que yo seleccione materiales. ¿Qué criterios tengo yo que tener en cuenta para seleccionar materiales? Porque como les dije, no es que para todos los niños sirven los pictogramas, no es que para todos los niños sirven las canciones, no es que para todos los niños sirven los objetos, etcétera. Para cada tipo de niños, sí, sobre todo si lo vamos a trabajar individualmente, servirá más un material que otro. Primero tenemos que tener la pertinencia lingüística del material en cuenta, es decir, si el material se relaciona con el objetivo que yo quiero. Si estoy trabajando alimentos, si tengo, no sé, frutas, comida, etcétera. No va a estar trabajando alimentos y tener, no sé, material referido a animales, no. Coherencia con la habilidad de estimular. Tiene que coincidir con el nivel que tiene el niño también.
Entonces tengo que tener una complejidad acorde con el desarrollo del niño. Comprensibilidad del material. El material tiene que ser claro para el niño, lo tiene que poder percibir, como el ejemplo que nos hacía nuestra chica al inicio, ¿verdad? Que a lo mejor si el niño no son figuras familiares para el niño, él no los va a entender, no nos va a servir, ¿ok? Y entonces tengo que tener elementos visuales definidos y reducir estímulos distractores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así voy a tener más posibilidades de generar un intercambio comunicativo y que el niño use el material de manera activa. Igual la flexibilidad de uso es importante, poder utilizar el material en diferentes actividades y reutilizarlo, pues, para trabajar con diferentes contextos. ¿Qué tipos de materiales podemos utilizar cuando estimulamos el lenguaje? Fíjense, podemos utilizar materiales gráficos como imágenes, láminas, tarjetas, que van a representar el lenguaje de una manera visual, fotografías, etcétera. Tenemos materiales concretos, que son objetos reales o manipulables, como por ejemplo peluches, elementos ya concretos, ¿no? Materiales, utensilios, etcétera. Lo que el niño pueda crear o manipular. Entonces vamos a poder hacer que el niño tenga una experiencia real manipulando el objeto, juguetes, etcétera. Tenemos materiales simbólicos, que son elementos para representar cosas mediante el juego, que no son el objeto, pero lo pueden simbolizar. Entonces, tenemos también el material estructurado, que es cuando yo lo realizo o lo diseño con objetivos específicos. Por ejemplo, cuando tengo un niño con autismo y diseño pictogramas con su foto para que las vincule con él, por ejemplo, ¿no? Entonces lo uso en actividades dirigidas. Y tenemos materiales adaptados, que son cuando yo modifico un recurso de acuerdo a la necesidad del niño. Por ejemplo, tengo un niño con discapacidad visual, adapto las tarjetitas de forma táctil para que él las pueda distinguir, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ello me va evidentemente a servir. Igualmente, pues, puedo utilizar el cuento y las láminas para estimular el lenguaje, ¿no? Voy a seleccionar primero un material visual que sea claro, que sea organizado. De allí voy a lograr una expresión inicial, es decir, que el niño observe imágenes, identifique elementos. De allí, con la interacción guiada, voy a describir, comentar, responder las preguntas del niño. Y de allí voy a generar producción lingüística, es decir, que el niño exprese sus ideas o narre. Y de ahí ampliamos el contenido. Partiendo de eso, relacionamos con experiencias propias del niño y vamos ampliando más vocabulario. Ahora, ¿cómo trabajamos en cambio el material concreto? Fíjense, primero facilitamos la comprensión con apoyo visual. Activamos la expresión con un estímulo, ¿verdad? Y de allí relación experiencia-lenguaje, es decir, asociamos directamente objeto con palabra y esperamos la participación del niño, es decir, manipulamos como parte del proceso comunicativo. Y allí la función que tiene es que el material actúa como un puente entre lo que el niño percibe y lo que habla. Y por último, pues cómo adapto recursos a contextos reales. Primero veo qué recursos puedo tener disponibles, es decir, qué es lo que ya tengo o puedo generar.
Luego analizo qué tan pertinente es el material que tengo, qué tan útil es para el objetivo lingüístico que quiero lograr. Luego adapto el material, es decir, modifico la complejidad o la presentación y luego implemento en la actividad. Lo uso dentro de un diseño estructurado y evalúo la efectividad, es decir, observo el impacto que pueda tener en el lenguaje. Ok, chicos, les voy a activar el micrófono por si alguno tiene alguna duda, pregunta o comentario. Y con esto finalizaríamos hoy. Recuerden que solo hasta hoy tienen tiempo de pagar el certificado. Ya mañana comenzamos a emitirlos. A ver, aquí les activo. A ver, preguntas, comentarios de la clase de hoy. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ok, Disculpe, dígame. yo tengo una niña que Hola. tiene 2 años, 2 meses y recién en esta temporada está ella uniendo praxis, o sea, dame pan, Ajá. quiero agua. Entonces, yo le veo, me estoy preocupando porque generalmente, o sea, a esta altura ya debería tener un vocabulario poquito más extenso o le veo que está retardándose, o sea, pero lo está haciendo. Eso vendría a ser, o sea, necesario una revisión con un terapista. Todavía no, porque dentro de todo ya lo está haciendo. Tú ves una progresión, ¿ok? Y hay niños que desarrollan el lenguaje de manera más tardía. Habría que ver qué oportunidades comunicativas tuvo ella durante su infancia. Si, por ejemplo, tenía hermanitos, interactuaba, vivía solo con ustedes adultos y, bueno, las oportunidades de interacción comunicativa eran más pocas. ¿Qué tanto le estimulaste o qué tanto no? Pero si ya lo está haciendo y lo sigue haciendo de manera progresiva, hasta que ya hasta los 3 años alcance por lo menos unas 50 palabras, y lo que tienes que hacer es seguir trabajando en ello, ¿ok? Ahora te tienes que preocupar si hay un estancamiento, si ella no sigue evolucionando, si su lenguaje no va siendo funcional. Ahí te tendrías que preocuparse, ¿no? Pero por el momento, si tiene 2 añitos y ya empieza a armar estas frases, está dentro de un rango que todavía podríamos considerar estándar. Claro, porque el pediatra le había dicho que quiere que vaya a un centro infantil por lo menos 6 meses por este retraso. Ah, es que si no está yendo a un centro infantil, tiene menos oportunidades de interacción del lenguaje. Claro, no está yendo a un centro infantil, o sea, está con la hermana o con la prima, pero no está todo el día con ellas. Pero, Claro, no, si la puedes ya meter en un centro infantil, pues mejor. ay, 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 ay. Ujú. Porque si no yo, o sea, yo trabajo con ella con estimulación, con la niña, o sea, ella pasa, le doy estimulación pero ya le digo, recién en este momento está uniendo praxis, dame esto, quiero esto, o vamos, Sí, ven. pero ya lo está haciendo, o sea, genérale más oportunidades comunicativas. Eso es lo que voy a hacer, o sea, le encantan los cuentos, entonces fascinada con los cuentos, con los libros. Es por ese lado que he ido yo, que es más apegada a eso, a los cuentos, a revisar cuentos, a ver rompecabezas. Entonces estoy intentando por ese lado también ampliar su vocabulario y que se exprese más. Claro, pero más que los cuentos, tienes que generar la interacción social. Claro, Los cuentos son importantes, pero la interacción social te la va a ayudar aún mucho más. ya, gracias. Chévere. Ok, chicos. Bueno, mañana continuamos. Mañana sí vamos a ver adaptaciones para
estimular el lenguaje cuando haya alguna dificultad o alguna necesidad educativa, ¿ok? Recuerden que solo hasta hoy pueden pagar el certificado. Aquí les dejo de nuevo los números de cuenta. Y bueno, nos vemos el día de mañana, ¿ok? Chao, chao.